más joven. Entonces ahí la idea era un cine-acción, cosa que luego se tradujo en las teorías que hablamos, y cada sesión de esto la llamaba un cine-acto, donde no era para... estaba escrito eso también. Los compañeros que vienen no vienen a ver una película, había que preparar el escenario, igual que acá estamos tomando un mate, allá si eran 20 compañeros que además no se conocían entre sí muchos de ellos. Sí, había una discusión política. Claro, la película y claro, pero antes de la película era importante crear un clima de solidaridad, fraternidad, de conocimiento a los fines de que la gente se relajase, para que no, lo más importante no fuese la película, sino los nexos que se establecían entre los compañeros. Entonces, si había empanadas, había empanadas, si había vino, había vino, si alguien quería cantar algo, escuchar música, si alguien quería contar una historia, la contaba, y crear una especie de reunión socio-político-cultural, a partir de lo cual, en ese contexto, donde ya la gente estaba un poco más animada, se pasase la película. Y la película, concebida como cineasta, también decía, sobre todo en la segunda parte, en la tercera, que la película se podía interrumpir en cualquier momento a los fines de facilitar el diálogo y la participación de los compañeros. Además, piensa que una proyección de esta siempre estaba organizada por un compañero militante, y este compañero era el responsable principal para guiar esto. Nosotros no estábamos en la mayor parte de estas proyecciones, porque la idea nuestra era descentralizar esto a los efectos de que nosotros no fuésemos los chivos expiatorios, porque nos agarran a nosotros y se terminó todo. El concepto de cine-acto, cine-acción, no eran conceptos arbitrarios puestos desde una teoría o una ideología, sino que partían a través del análisis de una realidad concreta, que era: si nosotros hacemos un tipo de cine de esta característica, buscando un usuario o un destinatario de esta característica, la metodología de trabajo tendrá que ser esta. Cosa que nos diferenciaba a lo mejor de lo que podía ser la experiencia de este mismo tipo de cine en otros países o en otras circunstancias. Nosotros no estamos pensando tanto en un cine de esta característica para América Latina, para otra parte del mundo, sino qué pasaba en la Argentina en ese momento y cómo podíamos trabajar sobre la formación conceptual y política de una nueva generación, de jóvenes sobre todo, a los fines de que pudiesen intervenir como protagonistas de los cambios que se buscaban. Vos eras consciente que eras actor de la resistencia, pero ahora eras actor de la nueva militancia de los 70, ¿no? Claro, no, fíjate que eso ya empezó en los 68. Está claro también que cuando nosotros empezamos la película en el 65, el país estaba planchado. Nosotros no empezamos la película sobre la ola de una movilización social o popular, Mayo francés, o lo que ocurre en España con los indignados, ni con las grandes movilizaciones que hubo en los últimos años en este país, sino sobre una situación de planchamiento total, porque cuando asumió Onganía, hasta parte del peronismo y parte de las dirigencias sindicales estuvieron en la asunción del mando de Onganía. Ahí están las imágenes de la obra. Bandor estaba, gente de la construcción, etcétera, etcétera. No era una situación fácil. Va a decir que lo que nosotros hicimos fue un poco como iniciativa propia, a partir de una conciencia que había que hacer algo para intentar cambiar una situación, viniendo de un campo de la cultura. Eso en el 65-66. Después ya empezó un cambio gradual de la sociedad argentina en el 67, que convocó, yo creo que se desarrolló en el 68 y eclosionó, por ejemplo, en el Cordobazo, en el 69, pero que en el 68 también tuvo experiencia previa. Pero fue un proceso al cual se fueron sumando sectores de la cultura y de las artes. Tucumán Arte, una experiencia que se hizo entre grupos de vanguardia, de artes plásticas, de Marra, Jacobi y otra gente, de Rosario y demás, la CGT de los argentinos, lo hicieron porque ya estaba la CGT de los argentinos. La gente del Ditela, que rompió con lo que eran esas experiencias propiciadas por la inteligencia norteamericana, también estaban queriendo encontrar formas y cauces nuevos. Margarita Paz, etcétera. Entonces, en ese sentido fue dándose una confluencia. El PRT y el trotskismo también organizó un frente de la cultura, no me acuerdo cómo se llamaba, yo estuve en algunas reuniones que se hicieron en el centro, que trataban de aglutinar un frente antiimperialista de trabajadores de la cultura. Pero todo eso ya fue hacia el 68 aproximadamente.
Es decir, que en ese marco de situación nosotros fuimos encontrando un espacio de respaldo bastante interesante. Se dio en Viña del Mar en el 67, en el Festival de Viña del Mar, un encuentro de cineastas latinoamericanos, que dio pie a lo que fuera luego el nacimiento del nuevo cine latinoamericano. En consecuencia había un contexto político también regional que estimulaba ese tipo de cosas. ¿Qué otros autores nacionales y latinoamericanos recordás? ¿Qué películas de esa época? Dentro de la línea que nosotros estábamos trabajando, acá recuperaba mucho algo del, por supuesto, el documentalismo de Santa Fe, de Fernando Birri, y algunos cortometrajes críticos que había, pero que no había mucho. Piensa que en ese momento no había producción, la única producción que existía en cortometrajes estaba financiada por el Fondo Nacional de las Artes. Bueno, Horno de ladrillos de Paternoto, Quema de Fischerman. Era una época donde no había muchos antecedentes acá, sin embargo había antecedentes de algo semejante, más dinámico en el cine mano brasileño, con Glava de Rocha y Tierras Secas. Había películas formidables, había el grupo Camao en Brasil. Y contame un poquito cómo fue que te ligaste con Perón, ¿no? Perdón, o Camao, grupo de cine, no en Brasil, sino en Bolivia. ¿Cómo te...? Bueno, a partir de... ¿Cómo fue esa historia de ir a filmar a Madrid a Perón? Bueno, pero nosotros terminamos La Hora de los Hornos en el 68 y se terminó de editar en los laboratorios Ayerfield, donde trabajaban los Taviani, Orsini y demás, y hubo gente que venía del Partido Comunista que apoyó, si no se hubiese podido editar la película. Se terminó de editar ahí y se presentó en el festival, en la muestra internacional de Pésaro, se obtuvo el primer premio, nos sacaron a Pino a mí en hombros de la sala. Yo recuerdo que me llevaba Fernando Birri en hombros, cosa que para un realizador nuevo como éramos nosotros, y en una muestra donde estaba también películas que yo valoro enormemente, como la de Titón Gutiérrez Alea, Memoria de su Desarrollo, estaba películas de Bellocchio, había películas formidables, pero estaba todo el fermento del 68 del Mayo francés. Salimos en Andas, hizo una gran manifestación en la calle de Pésaro, hubo represión policial y una veintena de compañeros fueron presos y demás. Al día siguiente los soltaron. Pero dentro de esa situación, Pino se fue, me acuerdo dónde, yo me fui a Checoslovaquia, al festival de Carlo Vivari, a llevar la película. Carlo Vivari de Checoslovaquia, estoy hablando, un país comunista. Y estaba más preocupado en el festival por las películas norteamericanas, y creo que en ese momento había muerto, si no me equivoco, Luther King o alguno de estos. Claro, sí. Entonces era todo un homenaje a Luther King. Estaban todos cholulos con los americanos, con los negros que morían en Estados Unidos. El cine latinoamericano no les importaba un cuerno. Y cuando tú querías vender, me contaban, porque yo fui a tratar de vender la película a la oficina del Estado, me contaban como anécdota de que cuando Tierras Secas la quisieron vender, una película excelente, brasileña, no se la compraron porque tenía escena violenta. Y dije, ¿qué escena violenta? Cuando matan a un perro. La escena violenta de la película no era la miseria que vivía esa familia campesina en medio de la seca total de Brasil, sino la muerte de un perro. Una burocracia total, no te la cuento porque ahí yo dije, este sistema comunista checoslovaco yo no lo quiero para nada en mi país. Y cuando yo hice la proyección de La Hora de los Hornos, lo hicimos ante una veintena, una treintena de personas, donde te aseguro que venían todo el Partido Comunista. ¿La traducían? Había alguien que la estaba traduciendo. Relataba. Pero te aseguro que el 70% me importa cuerno. Y había un húngaro, ahora no me acuerdo, mira, se me fue el nombre ya, que sí fue el que realmente la valoró y la tomó en cuenta. Esa película empezó a despertar iniciativas y una crítica internacional formidable por parte de Marco Aurelio en Francia, por parte de la crítica italiana. Entonces se transformó en un elemento así de consulta para todo lo que tenía que ver con, no con los latinoamericanos, sino con nuevos tratamientos del documental político, contestatario y demás. Eso fue en el 68. Vuelto al país, en el 68, con Nemesio Juárez y Gerardo Vallejo, Pino no estaba en esto ya, porque Pino se había quedado en Europa tratando el tema de la película y demás, y sus proyectos. Le propusimos a Raimundo Guaro, que manejaba la CGT de los argentinos, donde ellos sacaban un periódico que era CGT de los argentinos, ¿no?
con Rodolfo Wolf, con Horacio Berbisky y demás, ¿por qué no hacemos un cine informe? Bueno, fue una experiencia entonces que en la medida que combinábamos el tema del cine, producción, distribución, análisis crítico y teoría, la vinculamos también a otros medios, bueno, así llamamos una especie de grupo multimediático, que luego se sumó un poco más adelante las audiciones de la Liberación, que la hacía Pablo Sino, un compañero que se incorporó, que venía del cine, un realizador muy respetable, y él manejaba desde la zona norte, acá ya de los Montoneros, creo que era, y hacían las audiciones de la Liberación, que eran 30 minutos en un cassette, que era todo como un programa de radio, donde comenzaba la marcha peronista, información, opiniones, entrevistas y demás, para grupos también militares. En ese sentido fue una experiencia multimediática en miniatura, no competitiva con Clarín ni Multimedios, La Nación, etcétera, etcétera, pero sí bastante interesante desde una perspectiva resistencial y popular. Bien, entonces hicimos esto en el 69, 70, y fue cuando un compañero, Julián Di Castro, que se había sumado mucho a Cine Liberación, a apoyar él venía de los tenientes de Perón, con Fernández Baloni, que había visto Laura de los Hornos y se había sentido conmovido, un discípulo de Fernández Arregui, que tocó el timbre allá en la oficina, dijo: yo quiero sumarme a toda esta experiencia desde el campo militar, porque voy a ver qué puedo hacer dentro de la Fuerza Armada. Evidentemente no pudo hacer nada, pobre, pero ya con convicción empezó a trabajar en toda esa tesitura. Y Julián y Michi Aparicio, un excelente pintor de Santiago del Estero, hay un cuadro ahí abajo de él, dijeron: ¿por qué no hacemos algo sobre Perón? Y sobre Perón se habían registrado unos 5 minutos en Madrid, que era una entrevista del plano medio fijo, una imagen un poco lóbrega, si se quiere, donde terminaba diciendo al amigo todo, al enemigo ni justicia, que luego Néstor la utilizó para tratar de joderlo a Perón. Pero salvo esa filmación que la hizo otro compañero de Cine Liberación, Carlos Mazar Barnet, que ya murió, y que lo hizo con apoyo de Madrid, no había ningún antecedente. Entonces dijimos: hagamos el tema de Perón, intentémoslo. Y yo iba a ser jurado de Casa de las Américas, de acá iba también, creo, David Viñas, en el 71. En diciembre del 71 yo pasé por Madrid, le llamé a la residencia. Antes de eso, aparentemente, por lo que contó Di Castro, él había ido en un viaje, que es una película, cómo salió del país, con una película de Laura de los Hornos y demás, a Madrid, y había tratado de mostrar la película Perón. Y según él, se habían mezclado los rollos, de tal manera que, pero le había vendido la idea de que Cine Liberación, Laura de los Hornos, pesaba mucho dentro de Europa, y Perón ya estaba un poco predispuesto. Cuando yo llamé Puerta de Hierro, me atendió López Rega. López Rega me dijo: bueno, sí, encontrémonos, charlamos. Yo me fui antes de viajar a La Habana, porque no había vuelos directos a La Habana. Fuiste directo, ¿no? Sí, no sí, una sí, conversación sí. No, fue una cosa directa. Te mandaste. En diciembre, con este preámbulo, digamos, de Di Castro, que había hablado un poco de la importancia del cine y demás, hablé con López Rega, no lo vi a Perón, y López Rega me escuchó. Lo convencí de la importancia que tenía un registro histórico, político, en la memoria de Perón, para las nuevas generaciones sobre todo, que no conocían ni su imagen, ni su voz, así actual, ni sus lineamientos políticos directos, y dije: mira, yo voy a La Habana, voy a ser jurado, estoy un mes en La Habana, vuelvo y si puedo encontrarme ya con el viejo, lo definimos. Y volví de La Habana y le traje a Perón las obras del Che, que me habían dado en La Habana para él, y una caja de cigarros que me habían dado para él. En La Habana había incidido mucho la presencia de John William Cook, que había tratado o había incidido mucho en el pensamiento del Che sobre el peronismo, porque generalmente toda la izquierda, marxista y demás, había tirado peste contra el peronismo. Era siempre. gorila. Claro, era gorila. Y John William Cook y Alicia, la mujer de Buren, habían un poco sentado una base para por lo menos empezar a atender el problema. Y de esa manera, en La Habana a mí me trataron muy bien,